Ven y tómate con nosotros el último café. Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Vamos a hacer una serie de 4 programas dedicado a este hermoso continente, el continente latinoamericano, Suramérica. Y vamos a hablar de 4 países andinos que tienen ese inmenso privilegio de ser parte de la cordillera de los Andes. Ese aspecto físico de esta cordillera pues le permite a estos países tener una gran variedad de climas, una gran variedad de suelos térmicos, tener agua, que es un privilegio ahora que empezamos a tomar conciencia del valor del agua y lo que representa. Es más, ya hasta en la bolsa de valores se está cotizando el tema del agua. Nos parece como una noticia muy financiera, pero realmente si pudiéramos entender lo que significa, no estaríamos tan tranquilos. Entre estos países está Colombia. Colombia es una maravilla. Claro, hemos vivido la guerra durante más de 200 años, como siempre he sostenido en este programa. No son únicamente los últimos 50 y tantos años de la guerra de guerrillas, sino que ha sido un proceso de guerra interminable en nuestro país. Eso ha hecho, de alguna manera, que no entendamos lo que es nuestra geografía, lo que es nuestra riqueza, no la protejamos simplemente porque estamos intentando de alguna manera sobrevivir todos los días. Claro, algunos en las ciudades, otros en el campo, pero en líneas generales es un proceso realmente bastante complejo. Y eso nos ha limitado de alguna manera a entender la riqueza de nuestro país. Y tenemos una herencia europea de los españoles en la conquista, que ellos no entendieron lo que eran las selvas tropicales, y no estoy hablando de la Amazonía, sino de las selvas andinas. Y claro, la única manera de poder entender el territorio era tumbar el monte, bueno, lo que ellos determinaban el monte, y tener llanuras. Y por eso en nuestro país, cuando uno empieza a recorrer país con biólogos que conocen la naturaleza de nuestro país, nos cuentan esas historias de cómo hemos perdido selvas, cómo hemos perdido bosques andinos que son fundamentales, muy importantes para el tema de la biodiversidad, y que ahora en este tema de la crisis ambiental pues nos empieza a preocupar. Vamos a conversar con el biólogo Miguel Vera Lugo, y tiene un máster en sostenibilidad de la Politécnica de Cataluña, allá en España. Así que, don Miguel, bienvenido a nuestros micrófonos. Muchísimas gracias por esta invitación, Carlos. Soy el líder técnico nacional del proyecto AICA. El proyecto AICA en Colombia traduce adaptación a los impactos del cambio climático sobre recursos hídricos de los Andes. El tema del cambio climático es una realidad. Ahora bien, que es un proceso natural de la Tierra, sí, pero que desafortunadamente con la acción del hombre en esta época del antropoceno, pues lo hemos acelerado de una manera impresionante. Y usted como biólogo pues lo puede entender y lo puede apreciar muchísimo mejor. Cuando nosotros hablamos de agua, nos tenemos que remontar pues no solamente a la cordillera, sino a ciertos aspectos muy específicos. Y uno de ellos, de los que ustedes están trabajando en Colombia, es una belleza, es un mar interior, así lo denominan los que viven alrededor de él y cuando uno va a visitarlo. Es un mar interior precioso, absolutamente extraordinario. Cuando usted se mete en esas lanchas que le dan la vueltica por allí, usted se siente en el mar realmente. Y es un lago fantástico. En tamaño es el segundo lago más grande de América Latina y lo tenemos en el departamento de Boyacá y se llama la Laguna de Tota. Desde el proyecto AICA, que es un proyecto con un enfoque de adaptación al cambio climático, estamos trabajando actualmente la Laguna de Tota o en el lago de Tota, ubicado en el departamento de Boyacá, en la jurisdicción, digamos, política de 4 municipios, el municipio de Aquitania, el municipio de Tota, Cuitiba y Sogamoso. Este es un lago que tiene unas características muy importantes. Abastece de agua a más de 200.000 personas en otros municipios alrededor de estos 4 que mencioné. Y es que el proyecto AICA es un proyecto regional que funciona articuladamente
en una intervención conjunta con las autoridades nacionales ambientales de 4 países socios, sí. Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. Pues, y nosotros tenemos el bonito privilegio de trabajar en esta zona que estaba mencionando anteriormente, en el lago de Tota. Sí. Antes de profundizar en las aguas del lago de Tota, hablemos un poquito de AICA. Vale, AICA es un proyecto regional, está financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que es el GEF, está implementado en América Latina por el Banco de Desarrollo de América Latina, que es la CAF, y está ejecutado por el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina, CONDESAN. En realidad, estas 3 organizaciones son las que son la base ejecutora de este proyecto, pero aquí en Colombia CONDESAN tiene la articulación de 2 entidades muy importantes que son el IDEAM y el Ministerio de Ambiente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues, digamos, se conforma una estructura operativa que permite que se actúe en el territorio con las orientaciones técnicas del IDEAM y del Ministerio de Ambiente, hablando en lo particular de, pues, aquí en Colombia. Esta iniciativa regional tiene por objetivo generar información técnica y científica para la adaptación de la gestión de los recursos hídricos a la variabilidad del cambio climático, que sirva como base para la formulación de políticas públicas a nivel local y nacional. Todos estos aspectos necesariamente, yo supongo, están conectados con el Acuerdo de París, que está buscando que los países y la sociedad en general tome conciencia de esta realidad que estamos viviendo, que es el cambio climático. Sí, a partir del encuentro que hubo en París hace unos años, se definieron unos objetivos mundiales que también son enmarcados digamos, a nivel nacional en cada país, de tal forma que se puedan lograr algunas metas. Y en el marco de esa definición de esas metas nacionales está incluido el proyecto AICA, sobre todo en particular en lo relacionado con la adaptación, porque también el Acuerdo de París también hace referencia a temas relacionados con mitigación, que ya está relacionados con la disminución de gases de efecto invernadero, que es otro enfoque. Es importante también, pero es otro enfoque. Ahora sí, vayámonos, después de conocer las perspectivas de este proyecto, vayámonos a ese lago magnífico. Cuando uno se va de paseo por Boyacá, que es un departamento realmente muy lindo, llega a Sogamoso y coge la carretera para ir al lago de Tota. Resulta que Sogamoso también recibe aguas del lago de Tota. Y uno coge carretera muy particular porque hay algunas zonas que están en mal estado, no despavimentado, sino que se ha caído la superficie pues, de la vía. Y empiezas a recorrer unos pueblitos muy lindos, los típicos pueblos boyacenses, ¿no? Con que es el marco de la plaza, una iglesia antigua, en fin. Y llegas a la carretera que te lleva hasta el lago. Durante ese trayecto hay una cantidad de colinas, pero tienen una particularidad. No tienen vegetación, es decir, no hay árboles. Alguna vez quizás fueron tierras de cultivo, pero lo que yo he visto siempre que voy por allá es que tiene una vegetación muy pequeñita que cubre estas montañas. Creo que esa es una de las razones preocupantes también de la protección de la laguna y la deforestación que se ha hecho, no ahora, sino hace muchísimo tiempo, y que daña realmente el tema de la laguna de alguna manera, porque es también la protección de la laguna. Bueno, hay varias cosas que están enmarcadas alrededor de la problemática del lago de Tota. En la cuenca se desarrollan actividades agrícolas. Debemos recordar, por ejemplo, que el cultivo de cebolla larga que se cultiva en la cuenca, sobre todo en la parte oriental de la cuenca del lago de Tota, es la que provee de cebolla a Colombia. Sí. Hay otras actividades como, por ejemplo, la pesca artesanal, la producción ganadera. Y en ese sentido, pues obviamente el agua se utiliza para el riego de estos cultivos, para el uso con los servicios de acueductos y las industrias. Sí. Estas actividades generales, sumadas a los impactos del cambio climático en el recurso hídrico y al cambio del uso del suelo, pues alteran el balance del ciclo del agua, en lo cual puede repercutir en el abastecimiento para los diversos actores que hay alrededor de la cuenca. Allí hay unos factores que son muy preocupantes, Miguel. Ya la intervención humana. Y es que en Colombia ya nos ha pasado. Nosotros hemos perdido otras lagunas más pequeñas, pero las hemos perdido precisamente por esa presencia agrícola, porque van extendiendo el suelo agrícola y van acabando con el agua, porque pensamos que el agua es eterna y no es así.
El hecho de la laguna de Tota, pues cuando uno llega el espectáculo es maravilloso. Yo invito a los colombianos a que visiten Tota, o por lo menos que la vean en YouTube si no tienen la posibilidad de llegar. Pero claro, con los cuidados propios de un turismo decente, ¿no? De un turismo que protege, ¿no? Ese turismo terrible que acaba con todo. Y el lago de Tota se enfrenta a lo que muchos otros lagunas en el país se ha tenido que enfrentar. Primero es el mal uso del agua, porque pensamos que el agua va a estar eterna ahí y que siempre va a estar. Resulta que no, hemos acabado espejos de agua. El otro punto es el tema agrícola y pensamos que la agricultura intensiva junto a estos cuerpos de agua no los beneficia absolutamente para nada, porque todo el tema de agroquímicos pues acaba con todo, absolutamente todo. Y en el lago de Tota también hay otra empresa muy interesante que es el tema de la piscicultura. Y se ha demostrado en el mundo entero que las pisciculturas en aguas, entiéndase no solamente lagos, sino en el mar, como sucede en Chile o en Ecuador, pues la contaminación es gravísima. Es decir, están atacando el lago por el frente de la contaminación con agroquímicos, con el tema de los pescados allí, y más encima el mal uso del agua. Eso sin contar el tema turístico y la gran cantidad de material que vamos dejando cada vez que visitamos estos lugares, ¿no? Cantidad de basuras que terminan en el lago. Creo que ese problema que tiene Tota es el que ha tenido de alguna manera todos esos cuerpos de agua que ya hemos perdido. En general, se generan a partir de las actividades productivas en todo el mundo, pues se generan impactos sobre el suelo, sobre el agua, etcétera. Desde el proyecto AICA, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar en conjunto con algunos distritos de riego, por ejemplo, para desarrollar una estrategia que nos posibilite generar algunas orientaciones para el mejoramiento en cuanto al uso del recurso. Sí. Nosotros también desde el proyecto AICA lo que hacemos es diseñar o definir algunas medidas de adaptación que posibiliten usar el suelo de otra manera, de manera más adecuada mediante buenas prácticas agrícolas, y para ello pues tenemos una serie de beneficiarios que están entrando en una nueva ola en la cual se están haciendo experimentos interesantes que pueden ser muy productivos para el buen uso del suelo y para el manejo adecuado del recurso hídrico. Sí. Desde el proyecto AICA no tenemos el objetivo de hacer análisis químicos sobre los impactos que puedan causar otras actividades productivas. Eso no está contemplado dentro de los objetivos del proyecto, pero sí estamos desarrollando algunas acciones que también tienen que ver, por ejemplo, con un cambio de actitud y una sensibilización a diversos actores institucionales, privados, líderes que hemos identificado, de tal forma que desde el proyecto se puedan dar nuevas herramientas para que en conjunto con los conocimientos ancestrales de las personas que ya residen allí, porque hay mucha gente que en el lago de Tota que ya hace cosas muy interesantes que pueden ser asociados al tema de la adaptación, y lo que nosotros hacemos es como hacer un complemento desde el punto de vista técnico. Consideramos se puede articular con sus conocimientos ancestrales para que el proyecto deje, digamos, unos cimientos y unas bases para darle una sostenibilidad al uso de los servicios ecosistémicos que hay en esta cuenca. Generalmente la gente va repitiendo cosas, ¿no? En el sentido de que mi padre lo hizo así, mi abuelo lo hizo así, pero no tomamos conciencia realmente de lo que está pasando. Creo que este tipo de acciones que hacen ustedes, Miguel, no solamente recurriendo a lo tradicional, sino también a cosas nuevas y sobre todo a la formación en las personas de un uso adecuado de las cosas, creo que es un camino bien interesante. ¿Y cuál ha sido la respuesta de las personas frente a esto? Hemos tenido una muy buena recepción en los 4 municipios, sobre todo en los 3 municipios que tienen más territorio, que son Cuitiba, Aquitania y Tota. Cuando nosotros llegamos a campo la primera vez e iniciamos nuestro trabajo a campo, la primera tarea que hicimos fue identificar los actores y hacer una caracterización de la población, una caracterización de la gente, no solamente en términos de personas, sino también en términos de instituciones. Uh-huh. Y la recepción ha sido buena. Tenemos ya beneficiarios en los 4 municipios con quienes estamos trabajando.
Sabemos que lo que se pueda ofrecer desde el proyecto AICA, digamos, no es un comienzo porque ya se vienen desarrollando acciones anteriormente, pero sí es un complemento a otras cosas que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo en la cuenca, y esperamos dejar también pues unas herramientas para que pueda continuarse este trabajo. Pero la recepción, para responder la pregunta, ha sido muy positiva. Esto es El Último Café. Miguel, cuando uno habla de esto del cambio climático, resulta que los jovencitos a veces como que lo tienen más claro que nosotros los viejos, porque pues están sobre la cresta de la ola, es decir, ellos han visto ejemplos bien interesantes de liderazgos sobre el tema del cambio climático. ¿Esto se está dando allí en estas comunidades? Hay algo interesante que hemos visto con respecto a la gente joven, y es que hemos identificado algunos grupos de edades que están estudiando, que se están yendo, terminan sus estudios de bachillerato, se van y están volviendo a trabajar por su lago y por la cuenca. Sí. Entonces, conocemos algunas personas que están desarrollando algunos trabajos muy interesantes por ejemplo, en turismo ecológico, en ecoagricultura, y en otras, digamos, iniciativas que tienen que ver con el tema biológico, ecológico, que tiene, digamos, de edades jóvenes que están manteniéndose en el territorio, y nos parece súper importante que esto se pueda dar porque pues es el establecimiento de las generaciones jóvenes que pueden dar resultados en los próximos años, ¿no? De mantenerse allí. Esto es muy positivo porque resulta que en nuestro país el tema del agro es muy complejo. Realmente vivir como campesino no es tan fácil en Colombia, la verdad. Además porque han tenido que enfrentar cantidad de situaciones terribles. Y mucha gente que logró estudiar nunca más volvieron al campo y se quedaron en la ciudad. Y algunos que tampoco estudiaron, pero también se fueron para la ciudad, allí se quedaron en los cinturones de miseria. El solo hecho de que estos chicos retornen al territorio es muy importante, y sobre todo con una visión nueva. Resulta que si seguimos manejando esa tradición destructiva que ha existido durante tanto tiempo, y proponemos cosas nuevas, realmente es bien interesante. Cuando uno llega a Tota, uno se da cuenta que el tema del turismo ha cambiado muchísimo. Ya no es solamente ese turismo de locura, ¿no? Si cabe el término, sino es más bien un turismo de reposo. Allí hay unas cabañas muy interesantes que son para 1 o 2 personas para pasar un fin de semana. No es barato, la verdad, pero lo que la gente busca es tranquilidad, silencio, sosiego. Muchas veces encuentras comida vegetariana o cosas de ese índole, lo cual da una perspectiva muy distinta de un turismo sobre esa zona. Eso implica necesariamente que las personas que trabajan allí tengan que cuidar el territorio, porque el espectáculo visual que implica el bosque y la laguna, pues es el único motivo para estar allá. Es verdad, digamos que el tema del paisaje, como usted lo menciona, es un tema importante en el lago Tota porque está, digamos, clasificado, podríamos decirlo de esa manera, como un servicio ecosistémico. El simplemente tener la posibilidad de ver
un ecosistema de las características del lago de Tota que por su majestuosidad, por su extensión, etcétera, pues ofrecen un servicio. Con respecto a esta parte, pues quisiera mencionar también que ya existen algunas empresas que se han constituido como operadores turísticos y ellos están desarrollando actividades muy interesantes en donde están posibilitando a las personas llegar a la cuenca, hacer un recorrido alrededor del lago y no solamente conocer lo que usted puede encontrar alrededor del espejo de agua, sino también en algunos de los corredores de páramos que hay alrededor, que son muy interesantes y muy bonitos, en donde hay opciones para hacer un recorrido de tal forma que se pueda mostrar al interesado o al posible turista interesado cómo funcionan estas dinámicas entre los páramos y el lago y entre los relictos de bosque de montaña que hay en alguna parte de la cuenca y cómo es esta interacción que hay, digamos, entre todos estos tipos de ecosistemas que existen en esta parte de Colombia. Claro, ahorita estamos encerrados y este tema de la pandemia no va a terminar ya. Realmente los científicos, usted que es biólogo, saben que un tipo de estos de pandemia, sobre todo esta que está variando tanto, se nos puede prolongar en el tiempo. Pero creo que este aspecto del turismo, de un turismo ecológico, ambientalmente sano, un turismo, ahí sí que no de playa, brisa y mar, ¿no? Sino un turismo de caminata, de conocer, de estar en la naturaleza, creo que podría ser una solución inmensa para esta zona que de suyo pues es muy linda, pero que desafortunadamente con el tema agrícola y con el tema de piscicultura pues se hace un daño bastante grande. Creo que esto del turismo podría ser una solución. ¿Lo plantean ustedes? Nosotros planteamos desde el proyecto AICA que las acciones de turismo que podemos denominar acá de turismo sostenible se pueden considerar como una medida de adaptación. Y ya se están dando. De hecho, desde el proyecto probablemente vamos a desarrollar una actividad que digamos que contemple la opción de desarrollar como algo así como una medida de adaptación con un enfoque relacionado al turismo. Hay que recordar también que los cuerpos de agua de alta montaña y los cuerpos de agua andinos como el lago de Tota son también muy importantes por el paso de aves migratorias. Sí. El lago de Tota es considerado un lugar de avistamiento de aves, y el tema turístico también se puede articular con este tipo de acciones, con el tema, con las opciones del avistamiento de las aves, no solamente con la contemplación del ecosistema y del recorrido y de las caminatas, etcétera, sino otro tipo de acciones que están asociadas no solamente a mirar, sino también a procesos educativos y de aprendizaje de cómo son estas dinámicas migratorias y de por qué es importante mantener estos cuerpos de agua conservados de manera adecuada para que estas aves puedan pasar por allí, y también las aves que son de la región, las que son endémicas o que son originarias de estas zonas, también puedan conservarse. Realmente este turismo de paz, ese turismo de tranquilidad, ese turismo de integrarse con la naturaleza es de las cosas mejores que uno puede hacer en la vida, porque es volver a ser naturaleza y entender que somos parte de todo un ecosistema. Y cuando alguien nos explica cómo funciona realmente ese ecosistema, donde los animales, los insectos, las plantas, el agua, todo funciona entre sí, es un encadenado, y creo que es uno de los turismos más ricos que uno puede hacer, más allá de la locura, de otro tipo de turismo, de la discoteca, del bar, de la playa, en fin, todo lo que allí sucede. Creo que este tipo de turismo más tranquilo, más sosegado, más interiorizante, creo que es una alternativa muy buena, muy positiva para esta laguna de Tota y para todos estos municipios alrededor. Este tipo de turismo también da otra información, sobre todo para nosotros, las personas que estamos acostumbrados a vivir en las ciudades, y es contarnos una realidad, y es que las ciudades grandes dependen de las regiones, dependen del campo. Nosotros estamos, digamos, todo el tema relacionado con los procesos de provisión de alimentos, etcétera,
están relacionados con las acciones que se desarrollan en estas áreas o alrededor de estas áreas, y pues sin olvidar obviamente que la producción agrícola genera algunos impactos. De todas maneras, de alguna manera también nos salvan a nosotros en las ciudades en cuanto a la provisión de alimentos. Sí. Pensando, por ejemplo, en los municipios anexos a estos 4 que mencioné al principio, hay que ver que el proyecto AICA ha encontrado que muchos municipios, más de 20 municipios alrededor de la cuenca, reciben agua potable de la cuenca del lago de Tota. Este es un servicio ecosistémico importantísimo, y no solamente esa parte occidental, sino también la parte oriental, porque en el lago de Tota nace un río que llega a la cuenca del Orinoco, que llega al departamento del Casanare, que es el río Upía, y de este río también se proveen miles de personas hacia la cuenca del Orinoco. Hay que ver todas las conexiones que hay, no solamente a nivel local, sino también a nivel regional, y lo que implica que estos ecosistemas que aparentemente están lejos de nosotros nos sirvan y nos provean a nosotros de alimentos, por lo cual tenemos una articulación directa. Miguel, el tema agrícola sigue siendo preocupante, ¿no? Porque seguimos cultivando en esa forma, entre comillas, subrayada y con rojo, tradicional de los agroquímicos. El tema de la gallinaza allí es un problema, y en general, pues, ese contacto de los agroquímicos dañan el equilibrio de la laguna, porque empieza a aparecer todo ese tipo de plantas acuáticas que van dañando la oxigenación del lago, y eso es terrible. ¿Qué se está haciendo para que los agricultores cambien esa forma, vuelvo a decir, tradicional, subrayado y con rojo, de no utilizar agroquímicos, sino buscar otras posibilidades de una agricultura más sostenible y más de acorde a las nuevas tecnologías de cultivos? Dentro de las medidas de adaptación que hemos identificado, estamos trabajando con un grupo de beneficiarios en el municipio de Aquitania. De beneficiarios es un grupo de mujeres cuya labor principal es trabajar la tierra y desarrollar cultivos bajo, digamos, la modalidad de buenas prácticas, en donde no están utilizando la gallinaza. Lo que nosotros hacemos desde el proyecto es, digamos, desarrollar propuestas piloto. Entiendo yo que hay otras organizaciones como Agrosavia, por ejemplo, que también han desarrollado directamente con los cultivadores o con el gremio de los cebolleros acciones para proponer otras prácticas que sean, digamos, menos impactantes para el suelo y también para el manejo adecuado del agua. Sí. Pero desde el proyecto AICA directamente estamos trabajando con un grupo de beneficiarias bajo este concepto, que es el concepto de buenas prácticas agrícolas, mediante el cual estamos dando opciones para que otras personas puedan desarrollar o implementar este tipo de acciones. Este tema de la agricultura, de la agricultura moderna, que no es tan moderna, realmente es volver a lo que siempre fue la agricultura en un proceso donde intervienen todas las plantas alrededor de. Resulta que dentro de ese esquema que nos vendieron en los años 50, 60, de las grandes extensiones de cultivos en América Latina andina, pues eso no funciona. Sin embargo, nos metieron en ese lío, rompiendo el equilibrio biótico de los campos. Entonces, hay que utilizar herbicidas, hay que utilizar una cantidad de cosas que realmente lo que hacen es dañar el equilibrio natural del suelo, dañan el equilibrio entre las plantas. Es decir, es una agricultura química terrible que acaba con todo. Creo que Colombia está invitada a cambiar esa mirada de la agricultura industrial que nos vendieron, que no corresponde realmente a nuestra geografía ni a nuestros pisos térmicos. Cada vez que hacemos cultivos gigantescos, por ejemplo los de palma, pues estamos alterando todo un sistema ecológico que a veces pensamos solamente en plantas, pero se nos olvida la cantidad de insectos, aves, mamíferos que se ven afectados por esos cambios tan radicales. Cuando hablamos del lago de Tota, también hablamos de piscicultura. Y resulta que la piscicultura también tiene problemas serios. Primero porque el uso de alimentos concentrados que provienen de siembras de pienso, transgénico casi siempre, pues daña el equilibrio también de la laguna. El excremento de los pescados, más los alimentos que alcanzan a caer al piso, eso va rompiendo el equilibrio natural del agua.
¿Qué se está pensando o qué se está haciendo directamente con estas empresas que trabajan la piscicultura ahí en Tota? Carlos, desde el proyecto AICA nosotros no tenemos una intervención directa con el gremio piscicultor. Uh-huh. Este es un tema que, digamos, el proyecto AICA es un proyecto que tiene unos alcances muy definidos, pero no tenemos alguna actividad con ellos en este momento. Sí. Entiendo yo pues que desde la autoridad ambiental del departamento de Coscorpo Boyacá se desarrollan acciones en conjunto para que, digamos, esta actividad sea como regulada y tenga algunas características controladas debido a sus impactos, pero no le podría dar información con respecto a este tema. Sí. Esto es El Último Café. Soy boyacense de pura raza, amo a mi tierra como a mi mamá. Siempre de abrigo llevo una ruana, hecha en el viejo telar de casa. Y con mi blanco jipa de paja, como armonizan mis alpargatas. Cuando no hay chicha bebida grata, echo aguardiente por mi garganta. Canto bambucos y torbellinos y un viva de derecho a mi patria, sin hablar mucho más con la pauta, si de elecciones siempre se trata. Bueno, hay otro aspecto que tiene la laguna, que ya lo habíamos comentado, y es el hecho de que es el acueducto de muchos municipios. En nuestro país nos hemos acostumbrado a desperdiciar agua, físicamente desperdiciar agua, porque la tenemos, entonces no la extrañamos. En la mayor parte del país, eso no significa que haya regiones en el país donde conseguir el agua sea muy complejo, y sí lo hay, departamentos en la zona del Caribe, algunos en el interior del sector de Huila y cosas de estas, donde conseguir agua no es tan fácil, y agua potable. En el caso de ciudades como Bogotá, o en el caso de allá en Boyacá, Tunja, Sogamoso, que es la ciudad que está ahí junto a la laguna relativamente, lo difícil para no solamente la administración, sino para nosotros como usuarios, es el buen uso del agua. Y desperdiciamos mucha agua. Precisamente por lo que le decía, porque tenemos agua. ¿Qué se está haciendo para que la gente tome conciencia del buen uso del agua doméstica y sobre todo, sobre las aguas hervidas, algunas de las cuales desafortunadamente terminan en el lago? Con respecto al tema del uso del agua, esta es una labor que le corresponde a las municipalidades y a los acueductos que son administrados por las municipalidades o por otros organismos. Nosotros, en términos de lo que es el uso del agua, dentro de la cuenca, hemos desarrollado diferentes iniciativas. Al principio, cuando no habíamos iniciado la pandemia, pues tuvimos diversas intervenciones en las instituciones educativas que son bastantes alrededor de la cuenca, en los municipios, en las oficinas municipales, y mediante el desarrollo de algunas reuniones en donde lo que hicimos fue empezar a reactivar la información en torno a la importancia del recurso hídrico, pues es el elemento vital, como lo denominamos todos y como se conoce popularmente en estos ámbitos. Digamos, iniciamos unos procesos de sensibilización que no hemos finalizado, que continuamos y vamos a continuar hasta la finalización del proyecto en el 2022, mediante la cual busquemos en el ciudadano una mayor sensibilidad con respecto, digamos, del recurso, sino también al cuidado del recurso, porque no es solamente no ensuciar, no es solamente no tirar basura, sino también conservar las riberas de los ríos, generar procesos, por ejemplo, de restauración que posibiliten la recuperación de áreas de recarga hídrica. Y desde el proyecto AICA, vamos a iniciar ahorita precisamente una medida de adaptación relacionada con la restauración ecológica que nos va a permitir restaurar y conservar algunas áreas de recarga hídrica, lo cual va a posibilitar mantener el flujo del agua desde el páramo hasta el lago hacia el futuro.
Entonces, las acciones del proyecto AICA han sido diversas. Una de ellas, como le digo, Carlos, relacionadas con la sensibilización, la educación, y otras ya más prácticas, que son la restauración ecológica asociada al tema de áreas de recarga. Sí, hablemos de ese tema de la restauración ecológica. Cuando usted me habla de restauración y conociendo la zona, pues uno dice, oiga, ¿van a sembrar árboles? ¿Van a volver a recuperar los bosques? Y sobre todo el tema del páramo, ¿se va a trabajar eso? Ese es un tema bien difícil y, digamos, los ingenieros forestales que son nuestros colegas y con los cuales trabajamos son los expertos en explicar estos detalles relacionados con la restauración, pero yo le puedo mencionar de manera general que desde el proyecto hemos identificado algunas áreas que denominamos áreas de recarga hídrica. Estas son, digamos, para ponerlo en términos divulgativos, zonas en donde nacen o en donde hay nacederos de agua, sí, y que son importantes mantenerlos bajo unas condiciones en donde tengan una buena cobertura vegetal, etcétera, y esas zonas son las que vamos a intervenir. En el páramo no hacemos intervenciones porque hay unas normativas que no permiten que sobre el páramo se hagan intervenciones directamente. Lo que sí se hace sobre el páramo es sugerir a las autoridades municipales desarrollar acciones para conservar el páramo, para manejarlo de manera adecuada, para no intervenirlo, para evitar que las acciones productivas aumenten esa frontera que es tan compleja en nuestras montañas y que a veces es difícil de controlar. Sin embargo, hemos encontrado una muy buena recepción en los municipios y en las alcaldías, e incluso en la gente, en las comunidades que están decidiendo por sí mismas conservar algunas áreas importantes de páramo para conservar. Sí, hablemos de la gente, porque aquí lo importante es la gente. Realmente puede que hayan políticas equivocadas por parte de los municipios y cosas de ese orden, pero es la gente realmente la que determina hacia adelante la existencia de un lago de Tota realmente sano, que le sirva a todos, la actitud de la gente. Ya sabemos que los niños son increíbles, ¿no? Los niños sí se apropian del tema, les gusta el tema y además que pues habla de su presente y de su futuro. Pero el resto de la población, ¿cómo recibe el mensaje? Nosotros hemos identificado diversos tipos de actores. Por ejemplo, hay organizaciones de base, como digámoslo así, ONGs, hay docentes, hay líderes que están desarrollando acciones directas con respecto a la conservación del agua y a la conservación de sus ecosistemas alrededor. Digamos que dentro de estos actores especializados, para llamarlos de alguna manera, también hay otras personas que están interesadas y que saben de la importancia de conservar el lago y digamos que identifican o aceptan que es muy importante no solamente identificar el lago, sino los ecosistemas alrededor. Obviamente hay otros grupos que son más incrédulos, como en todos lados. Eso es una cosa que sucede en cualquier parte de Colombia, y hay personas o grupos en donde no hay tantos intereses y prima un poco más el interés comercial y personal en cuanto a sus negocios, etcétera. Pero en lo que respecta a la acción directa del proyecto AICA en esta cuenca, nos hemos encontrado con unas muy buenas sorpresas dentro de la comunidad, dentro de las instituciones. Tenemos unos alcaldes ahorita muy interesados. Desde el proyecto AICA, le pongo un ejemplo, nos permitieron participar el año pasado en su proceso de formulación de los planes de desarrollo que se estaban iniciando en estas administraciones que están vigentes, y desde el proyecto AICA se dieron orientaciones y recomendaciones para incluir criterios y conceptos sobre cambio climático en estos planes de desarrollo, lo cual me parece que fue una cosa relevante. Así que ha habido yo diría que para nosotros ha sido una muy buena, actores diversos interesados en estos temas.
Sí, la respuesta de la gente, eso es bien importante porque finalmente nos estamos jugando no solamente el futuro, yo creo que el presente, porque es lo que estamos viviendo y lo que nos va a llevar necesariamente a una mejor o peor existencia. Ustedes van hasta el año 2022. ¿Qué se espera de ahí hacia adelante, de las metas que ustedes se propusieron? Es una muy buena pregunta. Nosotros terminamos con Dios mediante, pues esperando que estos temas de la emergencia mundial por la pandemia no nos vayan a detener, desarrollar varias actividades relacionadas con nuestra propuesta de adaptación. El proyecto AICA está en este momento analizando la interacción de los principales actores de la cuenca, incluyendo la autoridad ambiental y los agricultores. Hemos revisado los escenarios climáticos hacia el futuro para con ellos diseñar unas medidas de adaptación que estamos empezando a implementar. Y con estas medidas de adaptación lo que pretendemos es fomentar sistemas agrícolas resilientes, fortalecer la capacidad de las personas de manera, digamos, la parte organizativa de la población y fortalecer los instrumentos de planificación territorial mediante el desarrollo de estas medidas. Esto, para ello tenemos un año, o sea, nos falta literalmente hasta entre marzo y abril del 2022, porque ya en mayo estamos cerrando el proyecto. Sí. Bueno, esto de crear conciencia en la gente no es tan fácil, porque la única manera es que la gente se apropie, es decir, entiendan que vivir ahí es un privilegio, tener todo ese ecosistema alrededor suyo es un placer inmenso de la vida que no lo tiene todo el mundo, y creo que más allá de tomar conciencia es enseñarle a la gente el privilegio de poder estar allí. Creo que lo han logrado también. Sí, nosotros más que llamar, digamos, el aumentar la conciencia, lo que tratamos de desarrollar es como gente sensible, digamos, aportar desde el proyecto AICA herramientas para la sensibilidad de la gente, para el reconocimiento de lo que es el recurso. Durante muchísimas décadas en Colombia se le dio la espalda a los ecosistemas asociados al agua. Debemos recordar, Carlos, que tenemos una historia ambiental relativamente corta. A partir de la Constitución del 91 es que en realidad se fortalece, porque si bien se habían hecho acciones previas durante muchísimos años, desde la creación del Inderena y los parques naturales hace más de 50 años, de todas maneras nuestra historia formal en cuanto a la implementación de acciones reales en el territorio y en las altas montañas empezó a partir de la Constitución del 91, con la creación de las CARS, con la creación del Ministerio de Ambiente, con la creación del Sistema Nacional Ambiental. Entonces, digamos que nos falta, por supuesto, estamos en un camino por recorrer muy, muy largo. Tenemos, mientras que en otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos, los primeros parques naturales se crearon a finales del siglo XIX, nosotros los empezamos a crear a mediados del siglo XX. O sea, nosotros tenemos por lo menos 70 años de atraso comparado con otros países que han empezado procesos de conservación y de manejo de conceptos y de involucrar a las comunidades dentro de estos procesos. Así que, pues, creo que vamos bien, pero nos falta mucho, y pues debemos fortalecer estas acciones no solamente en las altas montañas, sino en cualquier parte de nuestro territorio en Colombia. Es de tomar conciencia de lo que es nuestro. Y hay una cosa, Miguel, no sé cómo será su experiencia en ese campo, en el campo educativo, pero es muy triste ver cómo profesionales formados en nuestro país lo único que buscan es irse del país, porque no encuentran aquí posibilidades. Yo creo que todo este tema del cambio climático, todo este tema de la crisis ambiental, realmente habrá unos espacios laborales impresionantes. Como yo siempre les he dicho a mis estudiantes, empleo no hay, pero trabajo hay mucho.
realmente hay mucho trabajo por hacer para poder construir una sociedad que entienda la riqueza de vivir en este país, de cuidar esa riqueza y de pensarla no para ahora, sino que dure muchas generaciones. Creo que esa es una tarea muy importante a la cual estamos todos los colombianos invitados, pero sobre todo los profesionales, en el caso de ustedes los biólogos, que nos pueden contar realmente qué es lo que le sucede a nuestro planeta y qué le sucede a nuestro país si realmente no nos ponemos las pilas, hacia dónde puede terminar esto. Y hay que recordar que la crisis ambiental a los países como el nuestro, que están en el trópico, les va a ir bastante regular, porque cualquier cambio es muy sensible. Cualquier cambio en temperaturas, en lluvias, realmente nos dificulta mucho porque en líneas generales son zonas muy estables. Tenemos mayor o menor intensidad de lluvias, pero en líneas generales son muy estables. Cualquier alteración realmente nos va a perjudicar de una manera increíble. Sí, Carlos, pues yo también he sido docente durante de adultos en etapas de posgrado, sino también de niños. Sí. Y pues es interesante desde los conocimientos y desde la experiencia que yo he tenido, poder ofrecer alguna información con respecto a lo que ha pasado y a lo que está pasando. Yo uso un ejemplo sobre esto que usted estaba mencionando últimamente al final, y es un ejemplo de algo que sucedió hace más o menos unos 6 años. Hace como unos 6 años se formó a más o menos unas 15 millas náuticas de la península de La Guajira, se formó una tormenta tropical que se denominó Sandy y se convirtió en un gran huracán que llegó a las costas de Nueva York y de Nueva Jersey en los Estados Unidos, y impactó estos estados de tal forma que dejó sin electricidad y sin energía como a 40 millones de personas, que es casi la población que hay en Colombia. Sí. El ejemplo lo pongo porque nosotros no estamos preparados para esto. Imagínense donde empiezan a cambiar las dinámicas de los huracanes, como lo que pasó hace poquito en nuestras islas, en nuestros archipiélagos. Jamás había pasado un huracán de categoría 4 y 5 por nuestras islas. Donde un huracán impactara nuestras costas caribeñas, los desastres serían incalculables. Yo no me lo puedo ni imaginar. En ese sentido, y uso el ejemplo, es porque nosotros somos definitivamente vulnerables. Somos un país muy vulnerable a los cambios del clima, a este cambio climático que ya no tiene retorno, que estamos tratando de mitigar con unas medidas pues que son importantes, pero que probablemente no van a ser suficientes, y pues debemos tener unos compromisos, debemos asumir una posición no solamente como investigadores, como docentes, sino también como ciudadanos en cuanto al uso de nuestros recursos naturales, para que podamos ser más resilientes y nos podamos adaptar mejor hacia el futuro. Pues Miguel, muchísimas gracias por su compañía aquí en El Último Café, por habernos contado lo que está haciendo este proyecto AICA en nuestro territorio, especialmente en la laguna de Tota, ese espectáculo maravilloso que hay que cuidar y que desafortunadamente pues muchas acciones económicas pues lo han dañado. Creo que es el tiempo de reconsiderar nuestra posición frente a estos lagos, a estas montañas, a estos Andes maravillosos que nos dan la vida. Y tenemos que cambiar, porque si no, como siempre lo hemos dicho, el planeta seguirá funcionando, pero seguirá funcionando sin nosotros. Y la idea no es irnos de esta maravilla, de esta nave espacial de color azul que flota ahí en el universo, y que, bueno, ha sido una bendición gigante para todos los seres humanos poder vivir en este planeta, que hay que cuidar. Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Carlos, por la entrevista, por la invitación. Espero que las personas puedan visitar el lago de Tota. Es un lugar espectacular, visitarlo con una nueva visión, con una visión del cuidado. El lago de Tota es uno de los ecosistemas lagunares de alta montaña más importantes, pero no es el único. Hay otros en Colombia, y la idea es desarrollar las actividades posibles para conservarlos, manejarlos, para que sean no solamente para el disfrute de unos pocos, sino para el disfrute de todo el país. Muchas gracias.
Y a todos ustedes una invitación para que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria. Será hasta pronto. Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.